Bueno, comenzamos entonces la clase de hoy con cálculo integral, que tiene que ver con la unidad 2, donde unidad uno fue básicamente destinado a estudiar qué información me da la primera derivada, la segunda derivada de una función, cómo puedo calcular límites de expresiones que antes no podía para poder volcarlo luego en la gráfica de la función final y en el estudio también de problemas de optimización. Ese fue como nuestro gran objetivo en la unidad uno. En la unidad 2, que seguimos trabajando con funciones, vamos a trabajar el problema de la integral definida. Y como todo concepto nuevo, en general siempre viene de la mano de algún problema al cual yo le quiero dar solución. No nos olvidemos que cuando nosotros hicimos la introducción de derivada, pueden no recordarlo, pero lo hicimos en las comisiones en las que hayan estado. Para definir el concepto de derivada se usó un problema concreto que fue el de querer calcular la pendiente de la recta tangente a la gráfica de una función. Hoy tenemos otro problema. Queremos calcular el área de una región, pero de una región muy particular, una región en la cual está participando la gráfica de una función. Entonces pensemos esta situación inicial. Yo tengo una cierta función continua, vamos a definirla en principio continua, que tiene que ser positiva, mayor o igual a cero, para todo x dentro del intervalo dominio, intervalo AB. Esas son las condiciones con las que vamos a empezar, condiciones que después vamos a poder cambiarla un poco. Pero en principio, situación, tengo una función que es continua, mayor o igual a cero a lo largo de todo el intervalo de trabajo. Me interesa sobre el intervalo de trabajo. Esa función va a definir una región a la cual yo la voy a llamar S, que es la región comprendida por los pares x y, para los cuales no se ve acá en el PDF, pero está sombreado, debe ser que está como muy em, suavecito, después me voy a fijar en el archivo. La región es el conjunto de los pares en el plano, para los cuales la primera coordenada, que es la x, se mueve entre A y B, y la segunda coordenada se mueve entre 0 y f de x. Es decir, que la región S es toda esta. Insisto, eso debe estar todo sombreado de violetita, debe ser muy suavecito y por eso no se ve acá. ¿Mm? Toda esa región S se genera gracias a tener como tope la gráfica de la función que es positiva a lo largo de todo el dominio, que en este caso el dominio es el intervalo cerrado, AB, y continua y positiva. Bueno, esa región que se genera es una región en la cual yo me voy a preguntar lo siguiente. ¿Cuál es el área de esa región? ¿No? Yo quiero saber cuál es el área de esa región. Por supuesto que hay situaciones muy especiales de funciones para las cuales calcular el área no sería un problema. Voy a ir una pantalla para atrás. Imagínense situación em, esto. Sobre el intervalo AB, mi función es una función que es siempre constante. Y siempre constante con el valor C. La región que se genera dentro del intervalo AB es un rectángulo. Constante y positiva, ¿no? Entonces, si esa es la región, yo sé calcular el área de esa región, porque tengo una fórmula conocida para calcular el área de un rectángulo. Eso lo conozco. Entonces, en este caso, si esta es mi región S, el área será base por altura, o sea, B menos A por C. Y si la gráfica de la función no es que fuese constante, pero es lineal, acá tengo A, acá tengo B, lineal y positiva, ¿cómo les parece que puedo calcular el área de esa región? Que es toda esta.
¿Cómo lo puedo hacer? ¿Me escuchan, no? Sí. ¿Cómo puedo calcular el área de esa región? Sumando el área de un triángulo y un rectángulo. Claro, podríamos pensar en eso. De todas maneras, si quiero, puedo mirar que lo que tengo acá es un trapecio. Estas serían las dos linitas de punto, los dos lados que son paralelos. Se formaría un trapecio y podría recordar la fórmula de calcular el área de un trapecio. Y si no, cuando no me lo acuerdo, trato de separar o dividir a la región en regiones de las cuales sí puedo aplicar una fórmula. Entonces yo puedo separar acá y calcular el área total a partir de pensar en el área de un triángulo, área del triángulo base por altura sobre 2, y en el área de este rectangulito de acá abajo. Sumo las áreas y tengo el área total. O sea que alguna estrategia puedo emplear. El asunto es cuando la gráfica de la función se corresponde con una función que lo único que sé es que es continua y mayor o igual a cero sobre el intervalo. Por lo tanto, esta función tope, esta gráfica de función tope, como la que me da el techo a la región, no tiene estas características que estuvimos viendo recién. Entonces, ¿cómo hago para calcular el área de esta región completa? Cuando para una función f continua y positiva no es que haya una fórmula que yo conozca. Eso se me va de las manos. Entonces, cuando esa es la situación que tenemos, y nos vamos a preguntar igual cuál es el área de ese, lo que vamos a tratar de hacer es de buscar una forma de encontrar, en principio, un valor que sea aproximado al área de la región. ¿Y a partir de qué? Como yo sé calcular área de rectángulos, voy a tratar de usar eso. Calcular a partir de área de rectángulos específicamente elegidos, para esa área de rectángulos que voy calculando, me vayan dando un numerito que sea un valor, en principio, similar al área de la región S. Luego que encuentre ese valor que sea similar o aproximado al área de la región S, lo que voy a tratar de hacer es mejorar esa aproximación. Entonces, en principio es buscar un valor aproximado del área de esa región que estoy buscando. Y una vez que encuentre ese valor aproximado, voy a tratar de mejorar esa estimación, esa aproximación. Para que se entienda la idea y que después la podamos aplicar en un caso genérico, lo que vamos a hacer es trabajar con un ejemplo concreto, con un intervalo concreto, ¿no? Entonces, situación, pensemos, también esta región tiene que estar sombreada de rosa, evidentemente no sé qué le pasa, que capaz que no se ve, pero en el PDF de mi compu sí se ve. Profe, igual sí se ven. Ah, soy yo la que no lo veo entonces, porque lo veo súper clarito. No, Veo, o sea, no, se ve, digamos, se nota que está sombreado. gracias, gracias. Te digo, en mi compu veo este segmentito de color rosa, este segmentito de color rosa, y acá es como que no veo el sombreado. Ah, bueno, me dejas más tranquila, gracias. Sí, Eh, nosotros lo vemos bien, profe. qué bueno, qué bueno. Gracias. Bueno, entonces ahora pensemos en esto. Ejemplo concreto, bien, bien concreto. La función está definida sobre el intervalo cerrado 0,1. La ley de la función es 1 menos x al cuadrado, una función cuadrática, que sobre ese tramo elegido, a propósito, es positiva. Va, mayor o igual a cero, ¿no? Porque cero vale justamente en el punto x igual a 1. Bien. ¿Quién es la región entonces que queda sombreada ahí en el color rosita? La región que se puede identificar como los pares x y, para los cuales la x se mueve entre 0 y 1 y la y se mueve desde 0 a 1 menos x al cuadrado. A ver si se entiende eso, digamos. Yo sé que los valores de la x van a estar desde 0 a 1, todos estos. Y la lectura de la segunda parte es, cada vez que me pare en un x en particular dentro de ese intervalo, los valores de y de todos estos segundas coordenadas de los puntos tienen que variar desde 0 hasta tope encontrarme con la función. Entonces, para cada x fijo, todos los puntos que se generan son todos los que están en esta línea vertical, donde el tope me lo da la gráfica de la función. Me paro en otro x
Esto me está diciendo que los pares x y van a tener que ser tales que la y se mueva desde cero hasta tocar la gráfica de la función. Bueno, eso lo voy a hacer para cada valor de x dentro del intervalo 0, 1 y por eso es que queda todo sombreado esa región. Bien, y bueno, y la idea es esta. Quisiera calcular el área de esta región, pero no tengo ninguna fórmula que yo conozca. No es que es un cuarto de disco y tengo el área de toda una encerrada por una circunferencia. No, esto no es la curva dada por la gráfica por una circunferencia, es una parábola. Bueno, entonces vamos a emplear una estrategia usando área de rectángulos. ¿Por qué área de rectángulos? Porque son regiones de las cuales tengo una fórmula concreta de cálculo. Entonces, para buscar una aproximación del área buscada, ¿qué vamos a hacer? A nuestro intervalo de trabajo, que es el 0, 1, lo vamos a estar dividiendo en intervalos que sean todos en principio de igual longitud. O sea, el intervalo 0, 1 lo voy a particionar en dos subintervalos en principio de longitud que van a ser de 1/2, luego en 4 pedacitos. Y así lo que voy a hacer es aumentar la cantidad de número de subintervalos. Y esa cantidad de subintervalos en los que queda dividido el intervalo de trabajo la vamos a llamar n. Entonces, n para nosotros va a ser el número de subintervalos de igual longitud en los que está dividido el intervalo 0, 1. Entonces, ese n va a ir cambiando. Si n vale 2, porque voy a estar dividiendo el intervalo 0, 1 en dos partes iguales. Si n vale 10, estoy dividiendo el intervalo 0, 1 en 10 partes iguales. Vamos a empezar con la primera situación. Que n valga 1, digamos, vamos a empezar a trabajar con n igual a 2, no con n igual a 1, para que se pueda ver un poco mejor en el gráfico. Supongamos que n vale 2, que significa que el intervalo de trabajo 0, 1 lo estoy dividiendo en dos partes iguales. ¿Eso qué quiere decir? Si mi intervalo original, dominio, mide 1, cada subintervalo va a tener longitud 0,5, o sea, 1/2. ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a generar rectángulos de una manera muy particular. En cada subintervalito, en cada subintervalito, en este caso en el primero, que va desde el 0 al 1/2, voy a elegir como altura del rectángulo el valor máximo de la función en ese intervalo. La altura del rectángulo que yo voy a dibujar me lo va a dar el valor máximo de la función en el intervalo. Como la función en el intervalo 0, 1 elegido es una función decreciente, uno puede encontrar muy fácil el valor máximo de la función en el intervalo. Siempre coincide con lo que la función valga en el extremo izquierdo del intervalo. Entonces, si mi intervalo de trabajo es el 0, 1/2, sé que la altura de este rectángulo va a ser lo que la función valga en 1, porque estoy buscando el valor más grande. Entonces, ¿cuánto vale la función en 1? 1. Listo. A la altura de 1, trazamos un segmento horizontal y, por supuesto, la altura vertical, este segmentito vertical quiero decir, me lo da estas paredes, porque me estoy parando sobre el intervalo 0, 1/2. Y le calculo el área. ¿Cómo le voy a calcular el área a este rectángulo? Como lo sé hacer, base por altura. La base es 1/2 porque yo a mi intervalo de trabajo lo dividí en dos partes iguales y el intervalo era el 0, 1. Entonces, esto es la base por la altura, lo que la función valga en 0. Hago exactamente lo mismo en el rectángulo siguiente. El rectángulo siguiente ahora es el que va desde 0,5 a 1. Sobre este segmentito, la altura me lo va a dar del rectángulo el valor más grande de la función sobre ese intervalo. Y bueno, sobre ese intervalo, otra vez, usando el hecho de que la función es decreciente, la altura es lo que la función valga en el extremo izquierdo del intervalo. En este caso es en 1/2. Entonces acá genero este otro rectangulito, donde el área, ¿quién es? Base, 1/2, otra vez, por la altura, la función en 1/2. Y ahora hago la cuenta.
¿Cuánto vale la función en cero? Bueno, la ley de la función la tengo, la función yo no la olvido, es 1 - x². Entonces evalúo esta función en cero. Reemplazo la x por cero, el resultado de esto es 1. Listo, acá. En el segundo sumando, era 1/2 por la función en 1/2. Bueno, 1/2, fantástico, y la función en 1/2 vale 3/4. Hago la operación, sumo, me queda 7/8, resultado final, si lo escribo en decimal, 0,875. Y uno se pregunta, bueno, qué bien, qué lindo número, ¿y qué es ese número? ¿Es el área de la región buscada? Y evidentemente no, no tiene nada que ver. Yo junto los dos rectángulos y me fijo que se genera una región que no tiene nada que ver a la región de la cual quiero calcular el área. Pero esta suma de estos números, esta suma de áreas, genera un número que con seguridad, ¿cómo es cuando yo lo comparo con el área de la región S, que es la que busco? Esa es la pregunta. Ese numerito, 0,875. Si yo lo comparo con el área real buscada, que es la que queda por debajo de la gráfica de la función, ese número 0,875, ¿cómo es en relación al Mayor. área de la región buscada? Mayor al área. ¿Cómo, perdón? Mayor al área. Mayor. Bueno, de la forma en la que fueron construidos los rectángulos, es claro que al elegir sobre cada subintervalo como tope de los rectángulos el valor más grande de la función en ese intervalo, hace que cuando yo vea la unión de los rectángulos, la región de la cual quiero calcular el área siempre va a quedar contenida en la unión de los rectángulos. Por lo tanto, lo que va a pasar es que, obviamente, ese numerito es mayor al área buscada. Y por la forma en la que fueron generados estos rectángulos, que en los cuales yo me aseguro que la región original es la que queda comprendida en la unión de los rectángulos, a esa suma se la llama suma superior, porque estoy segura que siempre va a ser un número que va a ser más grande al valor buscado. Entonces, en principio yo no tengo ni idea cuál es el área de la región. Como área de la región tiene que ser mayor que cero, seguro. Ahora, seguro es menor a 0,875. De no tener nada a tener esto es mucho, pero queda medio flojo. Me está faltando un montón acá de parte conceptual. Entonces, ¿qué se hace? Se trata de buscar ahora, ya tengo una cota superior de lo que es el área de la región buscada. Quiero una cota inferior, que no sea el cero, porque ¿qué chiste tiene decir que el área es mayor o igual a cero? Sí, pero me gustaría saber un numerito que me acote un poco más eso. Entonces, ¿qué se hace? Se busca de alguna manera una estrategia súper similar a esta. En la misma elección de n igual a 2, que divide a mi intervalo de trabajo en dos partes iguales, lo que vamos a hacer ahora es pensar en generar rectángulos que visualmente queden dentro de la región original. ¿Cómo lo genero? Ahora, la generación de estos rectángulos va a ser tal que cada vez que yo me pare en un subintervalo del intervalo 0,1, estos subintervalos van a tener longitud 1/2, el valor de la altura de los rectángulos me lo va a dar el valor mínimo de la función en el intervalo. Y de nuevo, como estoy trabajando con la misma función y la función es decreciente, ahora el valor mínimo de la función sobre el intervalo de trabajo siempre se va a dar en el extremo derecho. Entonces, en el intervalo 0, 1/2, ahora si tengo que elegir el valor más chico de la función, tengo que valorizarla en 1/2. Y ahí generar este rectángulo. Todo este rectángulo. ¿Cuál es el área de ese rectángulo? Bueno, base 1/2 por altura, lo que la función valga en 1/2. Sigo. En el otro rectángulo hacemos exactamente lo mismo. ¿Qué pasa en el otro rectángulo? Bueno, cuando yo ahora trabajo sobre el intervalo 0,5, 1, yo sin mirar la gráfica de la función digo, sé que la función es decreciente, o sea que el valor más chico de la función se genera tomando la función en el extremo derecho. En este caso el extremo derecho es el 1.
Y yo dejo planteado, al menos matemáticamente, la forma de calcular el área del rectángulo que se genera ahora. Digo, base por la altura, la función en uno. ¿Qué pasa? La función en uno vale cero. Al ser la función en uno cero, no se estaría generando un rectángulo justo en ese semisegmento. No se está generando. Entonces no importa, pero yo hago la cuenta igual. Hago un medio por f en un medio más un medio por f en uno. Hago las cuentitas, que obviamente acá como tengo un cero, esto quiere decir que este numerito es cero, obviamente porque no se genera una región, se genera en todo caso un segmento. Esa suma me da 3 octavos, resultado en decimal 0,375. Bien, por la forma en la que fueron generados estos rectángulos, me doy cuenta que ahora esa suma de áreas de rectángulos, ¿cómo va a ser con el área de la región buscada? Va a ser menor de área. Va a ser menor. Y la forma fácil de darme cuenta es que la unión de todos los rectángulos ahora, bueno, acá quedó en realidad solo uno, pero la unión de los rectángulos va a quedar por dentro de la región original. Entonces la suma de esas áreas va a tener que ser menor al área de la región original. Esa forma de haber generado esta suma, este 0,375, se la llama suma inferior. Este numerito es suma inferior. ¿Por qué? Porque esa suma surgió de sumar áreas de rectángulos que en la región objetivo quedaron siempre contenidos dentro de la región. Y esa suma ahora ya es como una cota más acertada a la de cero, porque lo que puedo decir es esto, que el área de la región que busco se encuentra entre estos dos valores. Entonces, si recuerdo lo que les dije al principio, yo les decía, bueno, vamos a buscar una estimación, una aproximación. Y lo que vamos a hacer ahora es mejorar esta estimación. ¿Mejorarla qué significa? Significa que a este numerito, que es el que yo en definitiva estoy tratando de encontrar, lo acote por un número mejor que este, quiero decir que ahora sea un poquito más chiquito, y también acotarlo inferiormente por un numerito mejor que este, me refiero a que sea un poquito más grande. La idea es al área de ese, que en principio la tengo acotada por dos números, ir acorralando más a ese valor a partir de mejorar las cotas superior e inferior. Si yo sigo la estrategia de todo esto, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar ahora el mismo razonamiento, pero en principio dividiendo al ancho de mi intervalo 0,1 en cuatro partes iguales. ¿Por qué elijo el 4? ¿Podría haber elegido el 3? Claro que sí. Elijo el 4 porque es más fácil de dividir la región en este momento, nada más. Porque visualmente queda mejor dividirla en 4. Así, pero podría haber sido el 3 tranquilamente. Si lo divido en 4, fíjense qué pasa, ¿no? Ya entendí que a mi intervalo original lo tengo que dividir en cuatro partes iguales. Entonces, cada una de estas partes va a tener longitud un cuarto. O sea que todos los rectángulos que genero, todos van a tener como base el mismo valor. Solo que ahora la altura en cada uno de los rectángulos, por supuesto, va a ir cambiando, en donde en principio, como elijo el valor máximo de la función en el intervalo, fíjense cómo queda, ¿no? En el intervalo 0, 0, un cuarto, esto es un cuarto, esto es un medio, y esto sería 3 cuartos, al dividir el intervalo 0, 1 en cuatro partes. Dentro del intervalo que va de 0 a un cuarto, la altura es lo que la función valga en 0. Y entonces el primer sumando es eso, un cuarto por la función en 0. En el segundo, en el segundo rectángulo, base un medio y la altura me lo da la función en el extremo izquierdo, que es un cuarto. En este tercer rectángulo, la base un medio, perdón, un cuarto, y la función en un medio va a ser la altura, la función evaluada en el extremo izquierdo. Y en este último, el área de ese rectángulo, la base, que es un cuarto, por la función en tres cuartos, que es el extremo izquierdo. Sumamos todas las áreas, el número que queda es este.
0,78125. ¿Qué hicimos ahí? Generamos, por la forma en la que fueron elegidos los rectángulos, una nueva suma superior, que en comparación con la anterior es una cota mejorada, porque es un poquito más chiquitita. Entonces digo, bueno, voy a hacer lo mismo para n igual a 4, ahora con sumas que serían sumas inferiores, a ver si puedo mejorar la cota inferior. Si hacemos lo mismo, siempre, lamentablemente por la forma de la función, siempre en el último subintervalo, como ahora voy a hacer rectángulos que queden por dentro de la región y voy a generar sumas inferiores, la función en el extremo derecho sobre el último subintervalo va a ser la función en 1 y la función en 1 para esta función vale 0. O sea que no se estaría generando un rectángulo. Pero bueno, yo sigo la idea. Divido otra vez mi intervalo de trabajo en estos intervalos de longitud 1/4, solo que ahora el valor de la altura me lo da lo que valga la función en el extremo derecho. ¿Por qué? Porque la altura que busco es el valor mínimo de la función en cada intervalo. Entonces, en el primero, acá, el área es esta. 1/4 por la función en 1/4. En el segundo, el área es 1/4 por la función en 1/2. En el tercero, 1/4 por la función en 3/4. Y bueno, y en el último yo lo dejo planteado igual, 1/4 por la función en 1. Aunque la función en 1 valga 0 y la verdad es que este no aporta nada. Y acá tengo este numerito, que por la forma en que se generaron los rectángulos es una suma inferior. Y cuando me acuerdo de cuál fue la cota inferior que nos dio cuando partimos al intervalo en dos partes iguales, esta cota mejoró. Y entonces llego a esta conclusión. En principio, las cotas que teníamos del área de la región S fueron esta y esta. Cuando dividimos el intervalo de trabajo ahora en mayor cantidad de subintervalos, vimos que encontramos una suma inferior y una suma superior que terminó como de mejorar esas cotas superiores e inferiores. Entonces ahora, para buscar una estimación del área buscada, lo que voy a hacer es quedarme con este dato final. Pero esto no termina acá, porque la idea sería, ahora, si ya entendí, elegir valores de n más grande para que el intervalo 0,1 quede dividido en mayor cantidad de subintervalos, generar sumas superiores, generar sumas inferiores, e ir viendo si se mejora o no estas cotas. Y entonces aparece GeoGebra que me da una mano con estas cosas, que se pueden hacer mucho más rápido. Uno lo que puede hacer con GeoGebra y usando justamente estas sentencias, estas entradas, es generar esos rectángulos. O sea que esos rectángulos que vimos ahí no tienen ninguna magia. Basta con decirle a GeoGebra que primero, voy a buscar acá la entrada, me genere la función. Entonces yo le voy a decir que si x es menor o igual, perdón, es mayor o igual a 0 y menor o igual a 1, que la función con la que se quede es 1 menos x y al cuadrado en este teclado, acá, x al cuadrado. Obviamente acá queda como chiquitín. Voy a sacar esta cuadrícula, a ver si puedo. Ahí, esa es mi función, ¿no? Y ahora para generar esas sumas, se genera muy fácil. Uno pone suma superior, apenas quiero escribir superior ya aparece lo que necesito elegir. Voy a poner acá. Voy a poner que la función en cuestión sea la función f, la llamo f, el extremo del intervalo va a ser el 0, el extremo izquierdo del intervalo va a ser el 1, y el número de rectángulos en principio le voy a poner 4, que fue el último que encontramos. Y me hace eso, ¿no? Enter. ¿Y qué me da? El valor de esa suma. Yo le voy a poner acá que en las opciones de redondeo me haga 4 cifras decimales.
0,7813, que veníamos con 0,78125, porque ahí tiene 5 cifras. Bueno, le pongo cifra, 5 cifras, ahí quedó el numerito. Bueno, lo mismo si ahora quiero generar una suma inferior, suma, y apenas pongo i de inferior, ahí aparece, suma inferior. La función de nuevo es la f, el extremo izquierdo el 0, el extremo derecho el 1, y la cantidad de rectángulos voy a ponerle el 4 otra vez. Los colores que uso son iguales, así que vamos a cambiárselo. Para las sumas superiores, ¿qué estábamos eligiendo antes? ¿Había algún color? Para la inferior verde y para la otra naranja. Para la suma superior vamos a ponerle naranja y para esta verde. Bueno, para mantener los colores. Bueno, y fíjense, yo puedo acá desocultar la que quiero, la suma inferior, 0,53125, el número que teníamos de estimación. Pero esto se puede hacer un poquito más dinámico, porque hacerlo así es medio como que tengo que cambiarle constantemente el número de subintervalos. Entonces lo que se puede hacer es crear un deslizador, lo voy a llamar n. Voy a pedir que ese n esté desde 0. En principio le voy a poner hasta 100, que lo vaya incrementando de uno en uno. Lo dejo ahí y voy a desocultar esto. El propósito que tengo es que ahora esto no vaya a tener una partición en 4, sino que tenga n. Y esta propiedad del objeto, em, acá, básico, también, le voy a poner n en vez de 4. Entonces fíjense, las sumas superiores. Fíjense cómo si yo voy cambiando el n, van cambiando la generación de todos estos rectángulos, que son todos rectángulos que contienen a la región, ¿no? Sumas superiores. Y para que las veamos mejor acá, voy a hacer esto. Suma superior, que lo vinculo con el elemento A. Me quedó muy chiquitito. Porque no le puse los puntos. Ahí. Y grande. Y el color naranja. Perfecto. Y no me hizo nada. Qué lindo. Vea el objeto. Ahí. Grande, negrita y color naranja. Perfecto, ahora sí. Mira, suma superior. Y ahora quiero que quede bien visible, de la misma manera, la suma inferior. Dos puntos. Y acá le vinculamos el B. Lo mismo. Color verde, grande, negrita. El verde se lo vamos a poner un verde más ahí, oscurito. Acá. Bueno, fíjense, en este caso la suma superior, cuando yo voy aumentando el valor del n, y acá el valor de la suma inferior también me la va dando, yo empiezo con n igual 4, que fue el último que estuvimos viendo. Estas cotas son justamente las que veníamos viendo en el PDF. Vamos por acá. Estas. 0,53125, la cota inferior, la cota superior 0,78125, para n igual 4, que habían mejorado de la partición original de solamente en dos partes igual el intervalo. Fíjense lo que pasa cuando yo empiezo a aumentar el valor de n. Acá solamente está visible la suma superior,
Si pongo las dos, voy a llegar hasta 100, que es el número que yo le propuse. ¿Qué es lo que puedo esperar en función de esto? Vuelvo a donde empezábamos, n igual 4. El área de la región buscada no tenía idea de quién era, pero sí sabía que había una cota superior de 0,78125 y una suma inferior que me daba una cota inferior de 0,53125. O sea, el área no sé quién es, pero entre esos dos valores está. Y cuando voy aumentando la cantidad de subintervalos, y la voy a llegar ahí hasta 100, me encuentro con esto. Digo, ¿mejoró la situación? ¿Puedo inferir en algo? ¿Qué me dicen? En función de esto que estoy haciendo, ¿qué podría llegar a decir? Sin ninguna, a lo mejor, demostración. Que mientras mayor sea la cantidad de subintervalos, va a ser más exacta la estimación del área. Claro, más acertada, ¿no? Pareciera ser que como que la cosa es que estoy acorralando cada vez más al área de la región entre dos numeritos que son dos numeritos que tienen una particularidad. A ver, vamos a poner, en vez de 100, 1000. Vamos a hacer eso. Fíjense, ahora de nuevo estos dos numeritos. Primero que el dibujo pareciera ser que ya es algo sombreado. Si solo dejo visible las sumas superiores, eso es lo que se ve. Si dejo visible solo las sumas inferiores, eso es lo que se ve. Es como que tendría que hacer mucho zoom, mucho, para ver si puedo identificar los rectangulitos que ahí empiezan a verse. Son tan pequeñitos que no se pueden hasta... bueno, ahí empiezan a deslumbrarse. Pero miren todo el zoom que tuve que hacer. Bueno, cuando vuelvo, aparecen ahora los textos estos que yo tenía acá, de suma superior e inferior. ¿Cuál va a ser? Fíjense el valor, ¿no? Aumento, 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 aumento. Ya estos dos numeritos, ¿qué pasa entre esos dos numeritos? Habíamos dejado en Los 100. números son básicamente iguales. Y eso es lo que parece, ¿no? Yo lo tenía en 100 y tenía esta situación. 0,67, 165. La suma inferior, 0,66, 165. Aumento, aumento, aumento. Y yo ya empiezo a ver que detrás de la coma, en principio ya hay dos lugares que se dan con exactitud. Por supuesto que los valores no son iguales, suma superior e inferior no son iguales. Pero lo que sí me parece es que a medida que vaya aumentando la cantidad de subintervalos, la suma superior que me daba una cota superior y la suma inferior que me daba una cota inferior, estoy viendo que cada vez más se parecen entre sí. Entonces, puedo pensar que las sumas superiores tienden a un número que es el mismo que tienden las sumas inferiores. Y esa tendencia va a ser hacia el número que efectivamente estoy buscando, que es el área de la región buscada. Bueno, eso es lo que vamos a tratar de justamente justificar. No, no lo quiero. Bueno, existe. Bueno, acá el dibujito era solamente con 10, pero ya sabemos cómo lo hacemos para cualquier cantidad. Existe lo que se llama también la estimación con la regla del punto medio. ¿Qué es lo que hace esta regla del punto medio? Elige como valor de altura lo que la función valga en el punto medio. Y existe en GeoGebra también una forma de poder identificarla es suma de rectángulos
y completando todas estas posiciones. No es algo que a mí ahora me interese, pero sí les muestro los dibujitos, aunque sea para estas tres situaciones que estuvimos trabajando. Si n vale 2 y tomo como altura el valor de la función en el punto medio, en cada subintervalo, se generan rectángulos que al sumar las áreas de esos rectángulos yo no sabría si eso es una suma superior o una suma inferior, porque no tengo manera visual en este caso de decir, todos los rectángulos quedan por dentro de la región o todos los rectángulos quedan por arriba. No, lo que puedo llegar a decir es que cuando sume las áreas de estos rectángulos, lo que me va a dar esa suma es un número que se parece al área de la región buscada, pero no puedo decir que es una suma superior o una suma inferior, ¿no? A medida que voy aumentando la cantidad de subintervalos y generando esta suma de rectángulos con la regla del punto medio, sí veo que esas sumas se van pareciendo también a lo que nosotros veníamos obteniendo como, fíjense acá, n igual a 1000, una suma superior, una suma inferior. 0,667, 0,66, ¿no? Detrás de la coma. Y en este caso, acá también. Y ya con n igual a 10. Bueno, también una forma de buscar un valor aproximado, pero no sé si es una cota superior o una cota inferior. ¿Qué vamos a hacer ahora? Es escribir todo esto de una manera más general y contundente, porque no voy a tener el GeoGebra siempre a mano y sí lo que quiero hacer es escribir de manera contundente cómo se escribiría esta suma de áreas de esos rectángulos. Entonces, para todo eso necesitamos, como vamos a sumar muchos términos, siempre viene a auxiliarnos, sobre todo para una cuestión de notación, el símbolo sumatoria. Este símbolo sumatoria, ¿ustedes dónde lo usaban en cálculo 1? ¿Cuándo lo usaron a este símbolo sumatoria? A la aproximación, profe. A ver, más específico. Para polinomio de Taylor. Claro, que sí se usaba para aproximar valores de la función. Está todo bien, pero más específico era para polinomios de Taylor. Que era la cuestión de sumar términos donde cada vez había más términos en esos polinomios de Taylor. Entonces, tiene que haber alguna forma de escribir compacta una suma de muchos términos. Bueno, usamos el símbolo sumatoria, donde recordemos, el índice que uno ponía acá era el índice que iba a ir cambiando, o sea, la letra que uno usaba era la letra que va cambiando con valoraciones de uno en uno, en este caso con K que empieza de 1 hasta el valor n. Este numerito que se pone acá es el valor último que va a asumir este índice K. Y acá aparecen de manera general los términos que se van a ir sumando a medida que el K va cambiando de uno en uno, desde 1 hasta n. Bueno, esta es la expresión general. En vez de escribir A1 más U2 más U3 más U4, punto suspensivo, más A sub, no sé por qué dije U, A sub 1, A sub 2, A sub 3, puntos suspensivos, A sub n. Bueno, ¿para qué escribirlo así si se puede escribir a partir de esta forma compacta? Hay propiedades que tienen estas sumatorias que las vamos a usar. No las estamos demostrando, las vamos a usar. Fíjense acá, si yo sumo acá el índice de la sumatoria se llama I. I va de 1 a n y estoy sumando c. Entonces se supone que si yo quiero entender qué cosas estoy sumando acá, yo debería decir, bueno, cuando i vale 1, ¿qué elemento estoy generando en esta sumatoria? Y como acá el c no tiene al subíndice i involucrado, es una constante. Entonces cuando i vale 1, el primer elemento de la suma es c, más. Cuando i vale 2 y me fijo acá y no hay nada que dependa de i, lo único que aparece es c, entonces va a quedar más c. Más, cuando i valga 3, el elemento que está ahí es c. Y así voy a seguir sumando hasta que cuando i valga n, voy a sumar c otra vez. Entonces estoy haciendo c más c más c más c. ¿Cuántas veces sumé c? N veces. Entonces eso no es más que el resultado final de esta sumatoria, n por c.
Fíjense acá, ¿por qué esta propiedad es cierta? Y me fijo en esta parte. Cuando quiero hacer bien y individualizar los términos en la suma, cuando i vale 1, acá sí ya hay un término que tiene una vinculación con el subíndice i. Entonces el primer término en esta sumatoria va a ser c más a, perdón, c a sub 1. Más, cuando i valga 2, i c a sub 2. Cuando i valga 3, c a sub 3. Y así seguiré sumando hasta que el último término va a ser c a sub n. Cuando veo todos estos sumandos, me doy cuenta que el c es un término que aparece en todos. C, 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 C. ¿Qué se puede hacer? Se puede sacar factor común. Si yo lo saco factor común, me va a quedar C por A sub 1 más A sub 2 más A sub n. Y esta suma es la que yo puedo escribir de manera compacta utilizando el símbolo sumatorio. Entonces aparece que C por A sub 1 más A sub 2 más A sub n es esto. O sea, como que la idea es que no suene esto como algo descabellado, sino que realmente uno pueda buscarle una explicación simple de por qué estas propiedades en realidad son verdaderas y son ciertas. Lo mismo si tengo una sumatoria de, a la vez, suma de elementos, esto se puede escribir como la suma de las sumatorias. Y otra vez, busquemos un poquito, ya con esto terminamos acá, eh, la justificación. Cuando i vale 1, el primer término en esta sumatoria es a sub 1 más b sub 1. El siguiente término. Y cuando i valga 2. Cuando i valga 2, a sub 2 más b sub 2. El tercero, cuando i valga 3. Entonces a sub 3 más b sub 3. Hasta que sigo. El último término en esta sumatoria es cuando i valga n, me va a quedar a sub n más b sub n. Cuando ahora miro todo esto, me doy cuenta que acá aparece A sub 1, A sub 2, A sub 3, A sub n, y como la suma es conmutativa, puedo ordenarlo como quiera, podría sumar primero todos los elementos en A, y entonces lo que se genera es esta sumatoria, y los elementos que han quedado son B sub 1, B sub 2, B sub 3, B sub n que se están sumando. Bueno, puedo generar esta otra sumatoria. ¿Mm? Bueno, entendiendo entonces un poco el por qué todo esto funciona, aparecen estas fórmulas que no tendríamos hoy el argumento matemático para poder demostrarlas. Ahí verán que el título dice, por inducción matemática se puede probar que. Si yo sumo los primeros números naturales, o sea, desde 1 hasta n, 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6, hasta el tope que yo le diga, supongo hasta 10, bueno, sumo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, lo sumo. Esa suma se puede encontrar el valor final de esa suma. En este caso, la suma va a ser n por n más 1 sobre 2. O sea que si sumo los primeros 10 números naturales, el resultado va a ser 10 por 11 sobre 2. Si sumo los primeros 100 números naturales, o sea que el n vale 100, la fórmula resulta que es 100 por 101 sobre 2. Bueno, esta demostración no la vamos a hacer, porque, insisto, necesita tener inducción matemática, que es una forma de probar propiedades que valen para los números naturales. Eso no lo damos más. En algún momento en el plan anterior sí se daba. ¿Cómo se demuestra a partir de inducción matemática? Bueno, quedó un poco relegado. Ya no lo hacemos, pero sí necesito tener el resultado. De la misma manera, usando inducción matemática, se puede mostrar esta segunda fórmula, que es la suma de los cuadrados
de los primeros números naturales se puede también compactar a partir de este resultado final. Si sumo 1 al cuadrado más 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado y no sé, hasta 10 al cuadrado, lo que me dice es que toda esa suma va a ser, si el n vale 10, 10 por 11 por, si el n vale 10, esto va a ser 21 sobre 6. Y después me apareció un cartelito de conexión inestable. La última fórmula que también va a ser en algún momento útil para nosotros es esta. Si sumo los cubos de los primeros n números naturales. Fíjense que esta fórmula tiene un parentesco con esta, porque en realidad es el número anterior elevado al cuadrado, ¿no? Pero bueno, no son las únicas, obviamente hay infinitas fórmulas que se pueden demostrar a partir de inducción matemática. Yo lo que hago es brindarles las tres que van a ser relevantes para nuestro desarrollo. Y con eso es suficiente. Y ya les digo, no hay necesidad de probar nada, sí vamos a usarlas a estas fórmulas. En algún momento las vamos a usar. Como quiero hacer algo más genérico, no de hacer particiones del de intervalo en 4 partes, en 5 partes, en 100 partes, y vamos a hacer lo que se llama generar sumas, en este caso sumas inferiores, de una manera genérica, ver el valor final del límite de la suma inferior, cómo queda, dependiendo del n, donde el n, recuerdo, es la cantidad de subintervalos en los que estoy dividiendo mi intervalo 0,1, y después de eso, ver si puedo buscar a qué tenderían esas sumas inferiores. Entonces, el n va a ser n, no va a ser n igual 4, n igual 10, n igual 100. El n va a ser n. Y quiero generar una suma inferior, particionando el intervalo 0,1 en n partes iguales y conservar el n. Entonces, cuando necesito ver qué forma tiene la suma inferior, particularmente la suma inferior, después se puede hacer para la suma superior, ¿eh? Yo me estoy parando en una suma inferior. ¿Cómo se escribiría esa suma inferior de manera general? Bueno, mi intervalo de trabajo, yo ya sé que es el 0,1. 0,1, este. Si me dicen que tengo que dividir a ese intervalo en n partes iguales, me interesaría saber la longitud de cada una de esas partes iguales. Entonces, como mi intervalo es de 0,1, que tiene longitud 1, si a esa longitud del intervalo la divido por la cantidad de subintervalos que quiero, ahí tengo el valor de la longitud de cada subintervalo, 1 sobre n. Entonces, si me paro en el extremo izquierdo de mi intervalo, que es el 0, me muevo 1 sobre n a la derecha y ya encontré el primer elementito que formaría los extremos del primer subintervalo. Una vez parada ahí, me muevo otra vez 1 sobre n a la derecha y encuentro el otro extremo de lo que sería el segundo subintervalo. Como a 1 sobre n le sumo 1 sobre n, me encuentro con 2 sobre n. Otra vez parada ahí, me muevo 1 sobre n a la derecha, donde quede, será el otro extremo del intervalo de trabajo. Como a 2 sobre n le sumo 1 sobre n es 3 sobre n, y así me voy dando cuenta hasta que el último elemento que participa es n sobre n, que genera el número 1, extremo derecho de mi intervalo. Bien, como quiero generar sumas inferiores y la función sigue siendo la misma, yo sé que las alturas las tengo que elegir de tal manera que sea el valor mínimo de la función en cada subintervalo. Y como la función es decreciente, la altura siempre la encuentro en mi extremo derecho.
Pero ahora esos subintervalos tienen que estar escritos de manera genérica. Entonces, cuando alguien me diga, yo quiero pararme en el primer subintervalo, fantástico, acá lo tengo. ¿Quién es el segundo subintervalo? Perfecto, es este. ¿No? El segundo, se va a ver más claro, es el intervalo que va de 1 sobre n a 2 sobre n. Si me quiero parar en el tercer subintervalo, que es este, el intervalo tiene extremos. 2 sobre n, 3 sobre n. Si quisiera pararme en el cuarto, que no está escrito acá, este, el cuarto subintervalo es el que tiene como extremos 3 sobre n, 4 sobre n. Y si me quiero parar en el késimo subintervalo, fíjense que esa es la forma general. Si me paraba en el segundo, 1 sobre n, 2 sobre n. Si me paraba en el tercero, 2 sobre n, 3 sobre n. Si me paraba en el cuarto, 3 sobre n, 4 sobre n. Bueno, si me paro en el késimo, la estructura tiene que mantener lo que pasaba en estos casos particulares. Entonces, si es el késimo, acá voy a poner el k sobre n y acá tengo que poner k menos 1 sobre n. Parada en un késimo subintervalo, la altura me lo da, como es una suma inferior, lo que la función valga en el extremo derecho. ¿Y quién es el extremo derecho? K sobre n. Y como ahora quiero generar la suma inferior de manera general, cuando a mi intervalo lo divido en n partes iguales, estaría sumando áreas de n rectángulos. Pero el n no sé quién es. Puede ser 10, puede ser 1000, puede ser 1.000.000. Entonces esa suma de tanta cantidad de términos la tengo que compactar en una notación de sumatoria. Entonces viene a posterior esta expresión. Como yo lo que voy a querer hacer es esto, f, o sea, todos los subintervalitos tienen longitud 1 sobre n. Entonces todos los rectángulos van a tener como base el 1 sobre n. Y como la altura, algo que va a ir cambiando. Entonces en el primer subintervalo, la base 1 sobre n y la función en el extremo derecho, 1 sobre n. El segundo rectángulo generado tiene como base 1 sobre n y la función en el extremo derecho, f en 2 sobre n. Y así sigo hasta que el último subintervalo tiene base 1 sobre n y la altura f en, bueno, n sobre n que sería f en 1. Me doy cuenta que hay cosas en esta expresión que van cambiando y cosas que no. Fíjense acá, voy a sacar ese 1 que puse. Lo que observo como regularidad es que cuando el n esté fijo, esto es 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 fijo. ¿Y qué fue cambiando en todo esto? Esto, esto, esto. El término por acá podría haber sido f en 3 sobre n por 1 sobre n. Lo que va cambiando de uno en uno es ese numerito. Ese numerito que va cambiando es el que va a tener un poco esa característica de valor k en la sumatoria que yo voy a generar. Entonces tiene sentido esto que está acá. Estoy haciendo una sumatoria con k de 1 a n de f en k sobre n, k que va cambiando de uno en uno por 1 sobre n. ¿Está bien eso? Yo ahora lo que quiero es ver esto cuánto da, porque la función la conozco. La función sigue siendo la misma. La función, no me olvido, es 1 menos x cuadrado. Entonces, cuando acá diga para la función 1 menos x al cuadrado, quiero ver esto, ¿qué es? ¿Eso qué es? Lo que está acá. Esperen que cambio el color. Esto, ¿qué es? Esta parte de acá adentro. F en k sobre n es hacer 1 menos k sobre n al cuadrado.
Y ahora se genera algo que no está escrito, que está muy inocentemente puesto a partir de puntitos suspensivos, que es, ¿y esto cuánto da? ¿Cuánto da esto? De la nada, con esos puntitos suspensivos, parece que toda esta sumatoria lo que está dando es esto. ¿Y dónde se fue la sumatoria? ¿Y qué pasó? Bueno, acá es donde nos tenemos que involucrar nosotros, ustedes, en ver de qué manera yo llego a que esta sumatoria da realmente este valor. Esto es algo que lo van a hacer, por supuesto entiendo que ahora van a estar estudiando para el parcial del viernes, así que no pretendo que lo hagan en la semana, pero sí que en algún momento, ya la semana que viene, se pongan firmemente a ver estas cuestiones. Lo que sí puedo hacer es plantearles una ayuda para que puedan comenzar. Esta sumatoria de 1 a n, de 1 menos k sobre n al cuadrado por 1 sobre n. Fíjense que yo la puedo escribir a partir de usar las propiedades anteriores. Primero y principal, el índice de la sumatoria es k. Todo lo que de k no dependa es una constante. Hay una de las primeras propiedades que me dice que si yo tenía una constante adentro, la constante puede salir afuera. ¿Quién sería para mí la constante? Esta expresión. Porque total está multiplicando a todo esto. Entonces escribo, esto es 1 sobre n por la sumatoria con k de 1 a n de 1 menos k sobre n al cuadrado. Ya algo lo saqué de la sumatoria. Otro paso importante es ver que tengo una sumatoria de términos que están involucrados con una resta. Entonces hubo una propiedad que estuvimos viendo recién, que si tengo una sumatoria de elementos que están ligados con una resta, lo que puedo hacer es hacer la resta de las sumatorias. Entonces, ojo, ¿no? Esto es 1 sobre n por la primera sumatoria menos la otra sumatoria. Y acá yo lo voy a dejar. Ya hicimos unos primeros pasos importantes para que se vayan metiendo en tema. Acá tengo una sumatoria de elementos que son todos constantes, porque todos valen 1. Aprendí a ver de qué manera eso lo podía resolver. Y en esta sumatoria, lo que veo es que, por ejemplo, esta expresión, yo la puedo escribir como k cuadrado sobre n cuadrado. Y ese n cuadrado, que lo puedo pensar como k cuadrado por 1 sobre n cuadrado, esto que está acá, de k no depende y está multiplicando a los elementos en la suma. Puede salir adelante. Así que la cuestión sería ver de ir manipulando estas expresiones para que en algún momento las sumatorias que están presentes se vayan porque las sé resolver. Y si yo digo que las sé resolver, va a quedar eso escrito ahí molestando, pero necesito volver un cachito. Acá. Si las sé resolver es porque puedo aplicar alguna de estas fórmulas de acá. Entonces eso se los dejo. Después lo vamos a retomar, ¿no? Pero eso se los dejo para que a partir de la semana que viene en algún momento lo resuelvan. Hacen esta sumatoria, hacen esta segunda sumatoria, ya dejaron de tener el símbolo sumatoria, van a tener expresiones en donde la que está presente es n, y luego lo que van a hacer es escribir la expresión final y se van a dar cuenta que va esta expresión final. 4n cuadrado menos 3n menos 1 sobre 6n cuadrado. Ese es el resultado final de la sumatoria. El n va cambiando, obviamente va cambiando este numerito. Bueno, ¿y qué hago con eso? Porque, ¿y esto para qué? Yo sé que ahora cualquier suma inferior para esta función va a respetar esta fórmula final en la cuenta.
Entonces, sería interesante ver a qué tienden, porque eso fue un poco el título de esta parte, límite de estas sumas finitas. Son sumas, en este caso inferiores, de las cuales ahora lo que quiero ver es calcularle el límite. Y bueno, ya sé que tengo esa forma, me encantaría saber ahora a qué tienden estas sumas inferiores generadas cuando el n es cada vez más grande. O sea que si yo quiero que el n sea cada vez más grande, sería calcular qué límite. Estoy preguntando. Si yo quiero saber estas sumas inferiores a qué tienden cuando el n es cada vez más grande, ¿qué tendría que estar calculando entonces? El límite cuando n tiende a infinito. Y palo. Me gustaría calcular el límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado menos 3n menos 1 sobre 6n cuadrado. Una aclaración. Este n de acá, que figura, es un n que pertenece al conjunto de los números naturales. Entonces, entiendo que el n va saltando de uno en uno a ser cada vez más grande. Cuando nosotros calculamos el límite, cuando muchas veces escribimos límite, cuando x tiende a infinito, el x es una variable real, no natural. Entonces lo que vamos a hacer es calcular el límite como si el n, usando todas las propiedades y estrategias que conocemos, calculando este límite como si el n fuese real. Aunque el n sabemos que es un número natural porque naturalmente es la cantidad de subintervalos en los que voy dividiendo mi intervalo de trabajo. Y cuando yo quiero calcular este límite, ¿cómo lo puedo calcular? Límite cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado menos 3n menos 1 sobre 6n cuadrado. ¿Cómo calculo ese límite? ¿Cómo lo hago? Parcial del viernes, cálculo de límite. Cálculo 1, cálculo de límite. ¿Cómo resuelvo esto? ¿Nadie se acuerda de ninguna estrategia? ¿Están ahí? Díganme. Acá dice 40 participantes. ¿Están ahí? Profe, ahí no vas a tener que usar L'Hopital. Yo puedo usar L'Hopital si, si tengo permitido usar L'Hopital. O sea, si tengo una indeterminación de qué estilo para usar L'Hopital. Factoriza con el exponente mayor n al cuadrado. Bueno, está bien, eso me parece que va a ir mejor. Pero con respecto a lo que Bruno me decía, digo, para usar L'Hopital, ¿qué tipo de indeterminación tengo que tener? Infinito sobre infinito, cero sobre cero. Exacto. Tendría que chequear eso. Pero se puede hacer eso que me decía, no sé si era Simón el que había hablado, puedo hacer eso otro, que me parece que hace que no necesariamente tengan que explicar siempre L'Hopital para cualquier límite que tenga que resolver. Entonces, cuando yo quiero calcular el límite, cuando n tiende a infinito de 4n cuadrado menos 3n menos 1 sobre 6n cuadrado, yo podría escribir algo que tiene que ver con, si saco n cuadrado
factor común del numerador, ¿cómo me quedaría todo esto que acompaña? 4 menos 3 sobre n menos 1 sobre n cuadrado. Sí, señor. Y abajo no hago nada porque justo quedó, uy, 6n cuadrado, ¿no? 6n cuadrado. ¿Qué es lo que viene ahora? Que los que están dentro del paréntesis sobre n tienden a cero. Pero antes, Ah, bueno, podés, digamos, eliminar los n cuadrado. claro, ahí va. Y entonces, a ver qué decimos en el numerador. El 3 sobre n y el 1 sobre n al cuadrado tienden a cero porque el denominador sería infinito Sí, señor. y te queda 4 sobre 6. Sí, señor. Esto queda 4 sobre 6, 4 sobre 6, 2 tercios. O sea que las sumas inferiores van a tender a 2 tercios cuando n tiende a infinito. Y 2 sobre 3, 2 tercios. ¿Qué número es decimal? 0,6 periódico. Sí, es Ignacio. 0,6 periódico. Y entonces cuando vengo a lo que venía haciendo en GeoGebra, me estaba dando cuenta que cuando n era 1000, las sumas inferiores, fíjense lo que me daban. Ahí hay un 6, ahí hay un 6, ahí hay un 6, que es, está bien, esto no es 0,6 periódico, estamos de acuerdo, pero que iba a tender a ese 0,6 periódico. Una de las cosas que también se puede mostrar y que eso va a quedar también como parte de la ejercitación cuando ustedes ya aborden este tema en el estudio, es, bueno, ese límite de 2 tercios, em, es que las sumas superiores también tienden a 2 tercios. Entonces, yo tenía el área buscada. Lo acotaba a una suma superior, una suma inferior. Las sumas inferiores tienden a 2 tercios. Las sumas superiores tienden a 2 tercios. Entonces, el área de la región, evidentemente, es 2 tercios. La cota por arriba y la cota por debajo van a tender las dos al mismo numerito, 2 tercios, por lo tanto, el área de la región efectivamente es 2 tercios. Pero esto también, esto que está acá, es algo que les va a quedar como ejercicio poder hacerlo con las sumas superiores. ¿Y a dónde voy con esto? Habría que volver a la situación de el intervalo 0,1, que lo divido en n partes. Cada subintervalo es de la forma k-1 sobre n, k sobre n. Y en las sumas superiores, ¿se acuerdan que como la función era decreciente, la altura de cada rectángulo me lo daba lo que la función tomaba en el extremo izquierdo, en este extremo? Entonces, las sumas superiores ahora se van a tener que escribir así. Suma con k de 1 a n de la función en k-1 sobre n por la base de cada uno de los rectángulos que todos tienen base 1 sobre n. Recordando quién es la función sumatoria con k de 1 a n de f en k-1 sobre n es 1 menos este numerito al cuadrado. Entonces me queda k menos 1 sobre n y el al cuadrado. Entonces hay una sumatoria que resolver parecida a la anterior. Y la anterior no es que la resolvimos, sino que hicimos unos pasos intermedios como para que después ustedes sigan y la terminen. Bueno, en esto hay que hacerlo desde cero. Hacer todos los pasos para mostrar que esta sumatoria va a tener una expresión, independientemente del símbolo sumatoria, va a quedar una expresión que depende de n, y de esa expresión que depende de n le van a calcular el límite cuando n tiende a infinito. ¿Con qué se van a encontrar? Que ese límite también es 2 tercios. Pero esto involucra algunas cuentas en el medio para resolver esta sumatoria. Antes quedaba 1 menos k
sobre n al cuadrado y todo eso por 1 sobre n. Ahora acá no queda eso, queda k menos 1 sobre n al cuadrado. Por lo tanto, cuando ustedes distribuyan el cuadrado en el numerador y en el numerador queda el cuadrado de una resta. Así que van a tener que resolver ese cuadrado. Que quiere decir que va a haber más términos en el medio jugando. Eso no es que lo hace más difícil. Tengo que tener más cuidado porque tengo más términos. Pero bueno, es algo que lo van a hacer cuando ya bien se metan en este tema. El asunto es que el área buscada es 2/3. Todo esto que fue un camino constructivo, de menor a mayor, me lleva a presentar el camino óptimo final para cualquier función que esté definida sobre un intervalo cerrado, donde encima ahora lo que va a pasar es que no necesariamente vamos a pedir que la función sea positiva, sobre todo el intervalo. O sea, vamos a seguir la estrategia que sirvió para poder calcular el área debajo de la curva de una función positiva, para ahora hacerla sobre todo en intervalo AB, donde no necesariamente la función que está en juego tiene por qué ser positiva. Y obviamente lo que voy a generar sí van a ser rectángulos, pero no necesariamente esté sumando siempre áreas de rectángulos. Puedo sumar o también puedo restar áreas de rectángulos. Y todo lo que se genera es lo que después se va a llamar ahora suma de Riemann. Pero insisto con esto, todo lo anterior funcionó para un ejemplo concreto, para un problema concreto al que yo le quería dar solución. Pero todo ese artilugio que se usó, lo voy a utilizar en un caso más general. Entonces pensemos en una función definida sobre un intervalo cerrado, no necesariamente positiva, intervalo AB. Ahora vamos a dividir el intervalo en n partes, o sea, en n subintervalos, pero a la vez no necesariamente del mismo ancho. No tienen por qué tener todos los subintervalos la misma anchura. Pueden tener longitudes diferentes. Entonces lo que se genera en este contexto de sumas de Riemann es el concepto de partición. ¿Qué es esto del concepto de partición? A mí me dicen, el conjunto P formado por estos elementos x0, x1, x2, x3, xn se va a llamar partición, siempre y cuando cumpla con esta condición. Hay un orden, ¿no? El primer elemento de la partición, al que acá se lo está llamando de manera genérica A sub 0, siempre coincide con el extremo izquierdo del intervalo. El último elemento de la partición, que es xn, siempre coincide con el extremo derecho del intervalo. Y los demás elementos participantes en la partición son números que van cumpliendo esta condición de menor. Entonces, cuando yo estos elementos los voy a posicionar sobre mi intervalo de trabajo, ¿qué me queda? X0 que coincide con A sub 0. XN que coincide con XN. Y los demás elementos de menor a mayor se van disponiendo sobre el intervalo. Bueno, acá está X1, por acá aparece X2, acá lo tengo a X3, o sea, no necesariamente X espaciados. Este intervalo, este de acá, sería el primer subintervalo. Si yo quisiera saber la longitud de ese primer subintervalo, ¿qué cuenta debería hacer? Ese primer subintervalo. Digo, X1 ¿qué? menos X0. Sí, señor. La longitud es x1 menos x0. Si voy al segundo subintervalo, para acá, ese va a ser para mí el segundo subintervalo. ¿Cuál es la longitud de ese subintervalo? X2 menos X1. Sí, señor. x2 menos x1. Si sigo, uno más, y ya no molestamos más, este sería
el tercer subintervalo y la longitud de ese tercer subintervalo va a ser x3 menos x2. No tienen todos la misma longitud. Entonces, como no todos tienen la misma longitud, lo que vamos a hacer es denominarlos de alguna manera. La longitud del primer subintervalo, delta x1. La longitud del segundo subintervalo lo vamos a llamar delta x2. La longitud del tercer subintervalo, delta x3. Cuando antes todos medían lo mismo, yo lo podía llamar, que no lo llamaba en aquel momento, directamente podría llamarlo delta x, porque total no depende de qué intervalo estoy parada. Pero cuando ahora, dependiendo de qué subintervalo estoy parada, la longitud puede cambiar, se los diferencia usando estos subíndices. Una vez que entiendo que, dada una partición, que es una colección de números dentro del intervalo, esa colección de números lo que provoca es que mi intervalo de trabajo quede dividido en n partes, solo que ahora no digo iguales, esas n partes cada una tiene su propia longitud. Delta x1, delta x2, delta x3, delta xk. Acá tenemos entonces la longitud de cada uno y en cada késimo subintervalo, lo que vamos a hacer ahora es elegir un punto que se llama muestra o punto representante, al que le vamos a asignar esta notación, xk estrella. Antes, cuando teníamos las sumas inferiores, elegíamos como punto en el cual calcular la función aquel punto en el cual la función tomaba valor más chiquito, el mínimo. En una suma superior, en cada subintervalo, yo elegía como número dentro del intervalo evaluar la función en aquel punto en el cual la función tomaba el valor más grande. Ahora, esos eran mis puntos muestra, solo que en aquel momento yo no dije punto muestra, no tenía sentido hablar de punto muestra. Ahora sí. Ahora, bueno, y en la regla del punto medio, en cada subintervalo elegía el punto medio y ahí en ese punto medio evaluaba la función. Y ahí me daba la altura del rectángulo. ¿Qué pasa? Como ahora la función acá puede ser positiva o puede ser negativa sobre el intervalo general, no quiero hablar de altura de rectángulo, porque a lo mejor la función en el punto elegido no es positiva. Ahora voy a hacer un dibujito. Entonces dice, en cada subintervalo elegimos un punto cualquiera de él, que puede ser el extremo izquierdo, puede ser el extremo derecho, o puede ser cualquiera dentro del intervalo, en el cual voy a evaluar la función en ese xk estrella y voy a generar esta suma, porque todo esto lo voy a hacer sobre cada subintervalo. Esa suma de números que pueden ser positivos o negativos es quien recibe el nombre de suma de Riemann de la función en el intervalo cerrado AB. Entonces, a ver, por ejemplo, no tengo acá un ejemplo concreto, voy a hacer un dibujito entonces. Supongamos esta situación. Esto para mí es A, esto para mí es B, y la función hace esto. Ahí. Entonces digo, bueno, voy a dar una partición. ¿Qué significa dar una partición? Puntitos que están dentro del intervalo de trabajo. Uno de los puntitos va a ser el propio A, otro de los puntitos el propio B, y acá aparecerá. Acuérdense que este coincide con x0, este coincide con xn. Y por acá voy a elegir x1, acá chiquitito x2, voy a elegir el x3 por acá, voy a elegir el x4 por acá y bueno, otros puntitos, ¿no? No necesariamente x espaciado. A lo mejor a propósito acá el x5, acá el x6 y seguirán. ¿Qué hago ahora? Según lo que dice la forma de generar esta suma de Riemann. Me paro en cada subintervalo y en cada subintervalo elijo un representante. Entonces,
Me paro en el primer subintervalo, que va de x0 a x1. Elijo un x sub 1 estrella, un representante. Bueno, para mí, en el primer subintervalo lo voy a elegir a este puntito de acá, x1 estrella. Voy a ver el valor de la función en ese puntito y el primer término en la sumatoria sería f en x1 estrella por la longitud del primer subintervalo, delta x1. Gráficamente, ¿qué es lo que hago? Sobre ese intervalo, generar este rectángulo, donde el tope me lo da el valor de la función en ese punto representante. F en x1 estrella es negativo. Entonces, f en x1 en ese dibujo es negativo. La longitud del subintervalo va a ser siempre positiva. O sea, esto va a ser un número negativo. No puede ser el área de nadie. Pero calcular f en x1 estrella por delta x1, en este caso, ¿cómo se vincula con el área de este rectángulo? Yo sé que no puede ser un área porque es negativo, pero ¿cómo se vincula igual esta cuenta con el área de este rectángulo? F en x1 estrella por delta x1, ¿no? Es el opuesto del área. Porque si yo tomaba el opuesto de f en x1 estrella, eso es un número positivo, multiplicado por la longitud de la base, sí quedaría el área del rectángulo. Entonces esta cuenta f en x1 estrella por delta x1 es negativa, por el dibujo que me quedó, pero que representa en todo caso el opuesto del área del rectángulo. Hago lo mismo con el siguiente subintervalo, el que va del x1 al x2. Digo, bueno, a ver, voy a pensar que sobre este segundo subintervalo el punto muestra va a ser para mí el x2. O sea que el x2 estrella coincide con x2. Entonces evalúo la función en x2, ya le sumo f en x2 estrella, que estoy diciendo que coincide con x2, por delta x2. Ahí trazo este segmentito horizontal y tengo este rectángulo que se genera. Obviamente en el dibujo esto sigue siendo negativo, porque f en x2 estrella es negativo. Pero si lo comparo o me fijo qué relación tiene con el rectángulo marcado en azul, digo, este numerito es el opuesto del área de ese rectángulo. Fíjense si yo ahora me voy al intervalo que va de x2 a x3. Estoy acá. Y digo, bueno, elijo como punto muestra este puntito de acá. Ese para mí es el x3 estrella. ¿Qué hago? Evalúo f en x3 estrella, acá. A esa altura marco un segmentito horizontal a lo largo de todo ese tercer subintervalo. Entonces acá en la suma aparece más f en x3 estrella por delta x3. Ahora, como ese punto muestra es un punto en el cual la función es positiva, esto sí es positivo. Y ahora sí esa cuenta representa el área de esa región, el área de ese rectángulo. Si sigo, uno más nomás, me vengo acá al intervalo que va de x3 a x4. Y este elijo como el punto, el representante. Este va a ser para mí x4 estrella. Evalúo la función ahí, trazo un segmento horizontal y acá seguiría la suma más f en x4 estrella por delta x4. Ahí esto para mí también es positivo porque el punto muestra fue tal que la función es positiva y sí esa cuenta representa el área
de ese rectangulito. Y así lo sigo haciendo a lo largo de todo el intervalo. Cuando yo planteo esta suma, ahora no necesariamente sumo áreas, porque algunos términos pueden ser negativos, pero sí que puedo interpretar, pensando un poco con relacionarnos con áreas. En este dibujo, fíjense, el rectángulo en amarillo y el rectángulo en rosa quedaron por arriba del eje X y en esta suma estoy haciendo la suma de sus áreas. Los rectángulos azul y verde quedaron por debajo del eje X y en la sumatoria estos rectángulos generan números negativos, pero que en la interpretación geométrica lo que estoy haciendo es sumar los opuestos de las áreas de cada uno de esos rectángulos. O sea que en un dibujo donde ahora la función no necesariamente es positiva, esta suma de Riemann, ¿qué genera? Cuando hago la partición del intervalo en n partes, no necesariamente igual, y elijo representantes en cada uno de los subintervalos donde evaluar la función, genero rectángulos. Algunos quedan por arriba del eje X, otros quedan por debajo del eje X. ¿Y qué hace la suma de Riemann? Suma las áreas de los rectángulos que quedaron por arriba y suma los opuestos de las áreas de los rectángulos que quedaron por debajo del eje X. O sea, suma y resta área de rectángulos. Y eso que se genera es una suma de Riemann. Antes, cuando la función siempre era positiva, lo que hacía era sumar áreas de rectángulo. Y estaba muy bien decirlo así, porque la función era positiva. Cuando la función ahora no necesariamente es positiva, no puedo decir que suma áreas siempre es. No, suma áreas de los rectángulos que quedaron por arriba del eje X y suma los opuestos de las áreas que quedaron por debajo del eje X en esta generación de rectángulos. O sea que cuando vea la suma de Riemann, esa suma de Riemann final puede ser un número que puede ser positivo, puede ser cero, puede ser negativo. Todo dependerá de cómo sea la función sobre el intervalo elegido. Y entonces acá me pregunto, estas sumas de Riemann, ¿de qué van a depender cuántas sumas de Riemann puedo generar para una misma función en un mismo intervalo AB fijo? ¿Cuántas sumas de Riemann puedo llegar a generar? Infinito. ¿Y te podrías dar cuenta, Manuel, por qué podrían venir esas infinitas? ¿En dónde te darías cuenta a lo mejor que hay infinitas? ¿O tiraste el infinito por tirarlo? No, porque se pueden hacer infinito intervalo, digamos. Claro, O sea, manualmente no lo podría calcular. claro, o sea, vos te das cuenta ya que la forma que yo tengo de poder elegir cómo yo voy a particionar mi intervalo puede ser a partir de infinitas formas, porque los elementos de la partición pueden ser una cantidad que vas cambiando de manera infinita. Y además, aún manteniendo, supongamos que todos nos ponemos de acuerdo, chicos, chicos, vamos a usar esta partición, ¿no? Ya está particionado, todos vamos a trabajar con la misma partición. Acá está el X0, acá está el X1, acá está el X2, todos trabajamos con las mismas ubicaciones. También se pueden generar infinitas sumas de Riemann de elegir de manera diferente el representante en cada subintervalo. Porque todos nosotros podemos trabajar con la misma partición elegida. Insisto, el X0, el X1, el X2, el X3, el X4 están para todos ubicados en el mismo lugar, pero en cada subintervalo, cada uno de nosotros podemos elegir puntos muestras o puntos representantes diferentes y generar dibujos diferentes y sumas de Riemann diferentes. O sea que hay infinitas formas de elegir sumas de Riemann desde el hecho de que puedo elegir infinitas formas de particionar el intervalo e infinitas formas de elegir los puntos muestras sobre cada subintervalo.
Y se llega a esto, parece un monstruo, pero no se preocupen porque lo vamos a ver ahí, después creería que no lo vamos a usar, pero lo tengo que presentar. Vamos a presentar el concepto de integral definida. ¿Qué es para mí una integral definida? El valor límite de las sumas de Riemann. Por supuesto, si existen. Entonces, vamos a presentar esto. Aprovecho, a ver, atrás tenía espacio. No. No sé si tengo mucho lugar, pero a ver si yo creo que casi nadie lo habrá visto, pero de todas maneras se los quiero aclarar. Cuando uno decía límite, cuando x tiende a de f de x igual a L, ¿se acuerdan en cálculo 1? Uno decía básicamente que los valores de la función se aproximan a L tanto como uno quiera, considerando valores de x lo suficientemente cercanos a A. Los valores de la función tienden a L cuando los valores de x se acercan cada vez más a A. Son todas cuestiones coloquiales que decíamos para la interpretación del cálculo del límite. Pero existe lo que se llama la definición formal del límite. ¿Qué pasa? En general, en las comisiones no se dan. Yo, que estoy en cálculo 1, no la doy. No sé si alguno de ustedes llegó a ver esa definición formal de la sección 2.4 del libro. ¿Alguno de ustedes la vio? Es la que dice esto. Esto es cierto, sí, solo sí. Para todo epsilon positivo, existe un delta positivo en el que se puede asegurar que si x está cerca de a en un radio menor que delta, entonces las imágenes de la función en esos x difieren de L en menos de epsilon. ¿Alguno vio esto? No importa. Yo se los comento que existe, solamente para entender que hablar de cálculo de límite es hablar de hay distancias que se hacen cada vez más pequeñas. Y entonces esta definición formal de límite de cálculo 1 es la que lleva a que uno escriba este monstruo para límite de sumas de Riemann. Entonces, no quiero que digan en qué estoy metido. Esto lo presento acá, a lo mejor en otra diapositiva, pero no vamos a trabajar nunca con estas cuestiones. Me parece que la formalidad de la cuestión amerita que lo escriba, pero no vamos a molestar con esto. Entonces, entendiendo que así es la definición formal de límite para una función de una variable, yo voy a usar esa formalidad, pero que nadie entre en pánico. Bueno, definición entonces de lo que es una integral definida. La integral definida no es más que el límite de las sumas de Riemann si es que existe. Entonces, presentamos si a f una función definida sobre un intervalo cerrado a b. No estoy diciendo que sea positiva. Decimos que el número i es la integral definida de f en el intervalo a b y que i es el límite de las sumas de Riemann que están presentadas acá, si se satisface lo siguiente. Si se satisface algo relacionado a esto que escribí muy formal para límite de cálculo 1. Para todo epsilon existe un delta tal que para toda partición del intervalo AB con norma menor que delta, y ahora aclaro lo que es la norma de la partición está aclarado acá abajo. La norma de la partición que se nota a partir de esta doble raya es el valor más grande de los subintervalos en los que ha quedado dividido mi intervalo de trabajo. Cuando nosotros hablábamos de la partición de un intervalo, no necesariamente en partes iguales, supongo que acá tengo x1, supongo que acá tengo x2, acá chiquitito tengo x3 y supongo que se terminó acá mi partición, una partición muy pequeña, ¿no? Se toman las longitudes de todos los subintervalos. Entonces acá tengo
la longitud del primer subintervalo, acá tengo la longitud del segundo, acá la longitud del tercero, acá la longitud del cuarto. 4 longitudes. ¿Quién es la norma de la partición? El valor más grande de todas esas longitudes. Pareciera ser en esto que yo hice acá que es la longitud del cuarto subintervalo. Esa sería la norma de la partición que yo hice acá. Entonces, eso es la norma de la partición. De todas las longitudes de los subintervalos, el valor más grande. Y a eso se lo llama norma de la partición. Entonces, vuelvo. Yo voy a decir que eh, este numerito i es la integral definida de la función en el intervalo y que ese número i es límite de las sumas de Riemann si se satisface que para todo epsilon positivo existe un delta positivo para el cual, para toda partición del intervalo AB con norma menor que delta y cualquiera sea la elección de ese punto representante en el intervalo, se va a tener lo siguiente. Las sumas de Riemann difieren de ese número i en valor absoluto en menos de epsilon. O sea que estas sumas van a tender a acercarse cada vez más a este numerito i. Eso quiere decir que las sumas de Riemann tienen límite cuando el valor de n es cada vez más grande, que es la cantidad de subintervalos. Cuando la norma de esta partición es cada vez más chica. Y entonces esto se escribe así. Ese número i del que veníamos hablando acá no tenía ninguna notación. Ese número i es, en notación, esto. Este es el símbolo de la S alargada, el símbolo de integral indefinida que ustedes habían visto en integral indefinida en cálculo 1, solo que ahora le estoy agregando el A y el B, que son los extremos del intervalo de trabajo. El A en lo que sería la parte inferior de esa S alargada, el B en lo que sería la parte superior. Y lo que estamos diciendo entonces es que este numerito, que ahora tiene esta notación, es el límite de las sumas de Riemann cuando esta norma de la partición tiende a cero. Es decir, que la cantidad de subintervalos que participan en la división del intervalo grande es cada vez más grande. Porque si la norma de la partición tiende a cero es porque la cantidad de subintervalos es cada vez más grande. No se asusten, lo que sí les tiene que quedar es esto. La integral definida de una función no es más que el límite de las sumas de Riemann. ¿Qué notación tiene? Esta. Muy parecida a la que veníamos transitando para integrales indefinidas, pero acá hay una cuestión importante a destacar. Voy a borrar todas estas cosas. Cuando yo marco esto, integral definida de una función, y que estoy diciendo que es el límite de las sumas de Riemann, esto es un número. Si existe el límite de las sumas de Riemann, es un número. 7, 4 tercios, raíz de 25, menos 1, menos 8. ¿Puede pasar eso? A diferencia de esta notación. ¿Esto qué significaba? Cálculo 1. Integral indefinida. O sea, esta es integral definida y la que estoy escribiendo ahora, esta de acá, es integral indefinida. ¿Pero qué representaba la integral indefinida? Era la antiderivada. Sí, pero la antiderivada Es una función Una primitiva. antiderivada. no era ni una primitiva ni una función antiderivada, era la familia de funciones primitivas o antiderivadas. O sea que esta notación involucraba a funciones. Por ejemplo, ¿no? Supongamos que hago un ejemplo concreto. Esto, la integral indefinida de x diferencial x. ¿Qué íbamos a poner acá? Ahí dice fácil, ¿eh? ¿Qué poníamos acá? 2x cuadrado más c. No, no 2x al cuadrado más X c. sobre 2. X.
al cuadrado, pero Ah, sobre claro, 2, dividido ¿está 2. bien? Claro. Y más Sí, c. sí. Ahí va, la idea era que cuando yo derivara esa expresión me quedara la función integrando. Bueno, eso era calcular integrales indefinidas, una familia de funciones primitivas de la función integrando, que nada tiene que ver con esto que estamos poniendo acá, porque esto es un número. La notación es muy parecida. Está bien, obviamente que parecido no es lo mismo, pero a veces uno tiende a querer confundirse. Una vez que uno machaca con esta cuestión, después nadie se confunde, ¿no? Pero entender que se usa un símbolo parecido, pero dependiendo si le ponemos extremos acá o no, la verdad es que cambia muchísimo lo que están representando. Bien, hasta acá me parece está bien llegar hoy en lo que es la presentación.